Bien, vamos a comenzar. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este ciclo de capacitación docente online que organiza la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Ríos Gallardo. Soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, coordinador académico, profesor de Historia y Geografía de formación, magíster en educación, magíster en ciencia política, ¿ya? Y mi idea hoy, mi objetivo principal hoy es compartirles, ¿cierto?, a través de esta webinar, una temática bien interesante que se refiere al vínculo, ¿cierto?, que tienen los valores humanos con el pensamiento crítico, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿ya? Eh, una amena, ¿cierto? Dentro de todo lo que implica este tema tan humanista, ¿no? Tan del área humanista. ¿Ya? ¿Me escuchan todo bien finalmente? ¿Sí? Sí, todo perfecto. Bien, voy a compartir pantalla entonces y vamos con la presentación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Clarito? ¿Sí? Ya, empezamos entonces. El título de esta presentación se denomina Valor y Pensamiento Crítico. ¿Ya? Ahí está mi nombre nuevamente, ¿cierto? Por si me quieren interrumpir o me quieren consultar, digamos, preguntar algo. Vamos a comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? Respecto de lo que implica el pensamiento crítico, ¿ya? El atributo más importante que la educación puede aportar a cualquiera es la capacidad de pensar críticamente. Bueno, dentro de todos los esquemas de pensamiento, ¿cierto? El pensamiento crítico eh, se defiende a partir de todas las habilidades que genera, independiente del área de estudio, ¿cierto? Que implique, ¿ya? En una época en la que la información y el conocimiento están disponibles universalmente, sobre todo hoy en día, y es un tema que vamos a tocar justamente, lo vamos a tomar como estudio de caso, ¿no? Esta área de la información, ¿ya? Es el poder comprender, ¿cierto? Evaluar y analizar lo que marca la diferencia, ¿ya? Y estas son las habilidades del pensamiento crítico, ¿ya? Que pasa, ¿cierto? De lo teórico, de este examen teórico, ¿cierto? A una práctica de los contenidos aprendidos y aprehendidos, ¿cierto? Por nuestros estudiantes, ¿ya? Esta frase, por si acaso, no es mía, lo dejo súper en claro, ya es de un ex secretario de Educación del gobierno británico, que se llama Charles Clarke, ¿ya? Que fue secretario de Educación a principios del siglo XXI, ¿ya? 2002, 2004, ¿ya? Y perteneciente al Partido Laborista inglés. Esto a modo de presentación porque es justamente este anclaje, ¿cierto?, entre el pensamiento crítico y los valores el que es el tema central, digamos, de esta presentación. En cuanto al índice, ¿cierto? Primero les voy a presentar el resultado de aprendizaje, ¿ya? De esta presentación. Luego nos vamos puntualmente a concentrar en lo que es el desarrollo. Luego una actividad de reflexión que tiene que ver con una pregunta, esencialmente. Una conclusión, ¿cierto?, de todas las temáticas tratadas. Una reflexión final, ¿ya? Y el cierre, ¿cierto?, y el contacto correspondiente que tiene que ver con mis datos, por si me quieren pedir, digamos, algún apoyo académico al respecto, ¿ya? Bueno, como resultado de aprendizaje tenemos lo siguiente. El objetivo, ¿cierto?, de este resultado de aprendizaje es puntualmente reconocer el vínculo que existe entre el pensamiento crítico y algunos, digamos, valores humanos, por lo menos los más importantes, ya que son más bien de orden ético, ya como consecuencia del ejercicio de las prácticas docentes, ya, las prácticas pedagógicas, ¿cierto?, que tenemos los docentes, y sujetos, ¿cierto?, dentro del contexto de la era de la información. ¿Ya? Ese es el resultado de aprendizaje. Este vínculo, entonces, entre el pensamiento crítico, algunos valores humanos que aparecen como consecuencia de lo que nosotros los profesores, ¿cierto?, logramos desarrollar en nuestras prácticas pedagógicas con nuestros estudiantes,
dentro, ¿cierto?, de un marco de información masiva, ¿cierto?, propia de nuestro siglo XXI. ¿Ya? Lo primero que vamos a analizar es un poquito de esta evolución humana, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que eh, hemos construido una sociedad desde el mundo paleolítico. Ustedes ven la foto, yo espero que vean la foto que está acá con el cursor, ¿cierto? Eh, Tenemos aproximadamente 3 millones y fracción, ¿cierto?, de evolución cultural humana, ¿ya? Y como sociedad, ¿cierto?, hemos estado viviendo y sobreviviendo, ¿ya?, a la vida misma, ¿no?, a lo que exige justamente el diario vivir, ¿ya? En primer lugar, ustedes tienen que pensar que este hombre, esta mujer, esta sociedad, el paleolítico, ¿cierto?, sobrevive con herramientas rudimentarias, ya tiene escaso desarrollo tecnológico, estamos hablando de aproximadamente unos 3 millones de años hacia atrás, ¿no? No hay un lenguaje definido, son escasos los avances tecnológicos, ¿ya? Eh, y finalmente hoy, 2021, siglo XXI, después de Cristo, ¿ya? Pasamos a ser finalmente una comunidad multicultural, ¿ya? Sumida en los avances tecnológicos con un lenguaje definido y global. O sea, hemos evolucionado, no hay duda de que el ser humano sí ha evolucionado, y este punto es muy, muy central, ¿ya? Porque resulta que esta evolución cultural humana, fuera de todos los rasgos originales, de todas las creaciones originales que podamos tener como raza, ¿no? Todas las creaciones están sujetas a ciertas pautas de comportamiento, que son los valores, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos creado, ¿cierto?, como sociedad tiene un sentido, ¿ya? Tiene un sentido, tiene un trasfondo, eh, tiene un modo, ¿cierto?, una base que orienta, ¿cierto?, y define nuestro comportamiento, ¿ya? Nuestro comportamiento entre nosotros, ¿cierto?, como sociedad, pero también respecto a las creaciones que nosotros hemos creado. Piensen ustedes que este hombre, esta mujer del Paleolítico no tenía un lenguaje definido, tenía probablemente un lenguaje gutural, ¿cierto? Hasta que en algún momento se genera la escritura, ya en el 3000 antes de Cristo, ¿cierto? Los primeros signos de escritura, ya luego tenemos una historia, ¿no?, que podemos releer, pensar, digamos, analizar, interpretar, ¿ya? Y finalmente hoy pareciera ser que somos esclavos de un aparatito, ¿cierto?, medio chiquitito, que no tan solo nos permite hablar y comunicarnos, sino que nos permite un montón de otras aplicaciones. Eh, Tenemos que entender también que la tecnología que nosotros diseñamos, nosotros creamos como raza humana, como sociedad, interviene, ¿cierto?, en nuestro comportamiento, ¿ya? Y eso es normal y natural, ¿cierto?, en toda la evolución, tanto para bien como para mal, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta respecto de nuestra evolución, digamos, como sociedad? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna. Luego, en cuanto a la cultura y los valores, acá hay una relación muy, muy profunda, ¿no?, entre sociedad, cultura, valores y familia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en esta evolución en esta evolución, ¿cierto?, que hemos tenido como sociedad, ¿ya? Cada sociedad genera un plano cultural, ¿ya? Y esto es muy importante de entender, ¿ya? Puesto que la cultura, ¿cierto?, es la que representa a una sociedad puntual, por eso que no somos en el mundo, ¿no?, todos iguales, ¿ya? Tenemos una cultura que nos va identificando, y esta cultura está ligada, ¿ya?, firmemente a valores, ¿ya? Cada sociedad tiene una manera de comportarse, y esa manera de comportarse está ligada justamente a los valores, es decir, estos medios, ¿no?, estos elementos que nos permiten definir, ¿cierto?, si estamos bien, estamos actuando de buena manera o estamos actuando de mala manera, ¿ya? Eh, y establece parámetros, ¿cierto?, de los comportamientos que son permitidos y los que son prohibidos, ¿ya? E incluso, o sea, a partir de toda esta evolución, nosotros que hemos hablado desde el Paleolítico, digamos, hasta el siglo XXI, es que tenemos este análisis y esta interpretación también de lo que son nuestros sistemas normativos. Nuestros sistemas normativos están sujetos justamente a estos valores que dentro de la cultura se gestan y son característicos de nuestra sociedad. Por eso que la cultura es tan determinante, ¿cierto?, para la dinámica que tiene la sociedad y su proceso también de socialización, ¿ya?
Nosotros nos hemos dado cuenta vertiginosamente también en nuestro país que no es lo mismo vivir en Chile de hace 20 años, de hace 40 años e incluso de 60 años, ¿ya? Y estamos hablando que en menos de un siglo tenemos un montón de cambios que han sido realmente rápidos, que han sido vertiginosos, ¿ya? Y que ha trastocado, ¿cierto?, nuestra propia convivencia, ¿ya? Puede cambiar la sociedad, por supuesto, puede cambiar la cultura, por supuesto, pero si hay algo que no ha cambiado, porque define lo bueno y lo malo, eso justamente son los valores. Y aquí la familia, ¿cierto?, se transforma en protagonista de este proceso. ¿Por qué? Porque es la institución, bueno, primero más antigua, ¿cierto?, que tenemos como evolución social, ¿ya? Y es la pionera, ¿cierto?, en formar esta especie de código de barras que tiene cada persona, es decir, de generar, ¿cierto?, la personalidad que tiene eh, cada individuo, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué pasa con la formación académica? Ya tenemos la sociedad, tenemos la cultura, ¿cierto? Tenemos los valores y tenemos a la familia, ¿cierto? Como el pilar pionero, la institución social más importante, donde cada persona va generando, ¿cierto? Una estructura básica, ¿cierto? De valores que nos permiten, ¿cierto? Relacionarnos y socializar con los demás. Bueno, ¿qué pasa con la formación académica? ¿Dónde queda este periodo tan extenso, ¿no? En donde las personas logramos gestar, ¿no? Una especie de rol, ¿no? Pareciera ser social. Primero, la formación académica la tenemos que entender, ¿cierto?, como un proceso de desarrollo humano histórico, ¿ya? Todas las personas tenemos este proceso, todas las personas tenemos un recuerdo de lo que fue nuestra etapa de formación, ¿no? Eh, Entramos al colegio probablemente ya sin tener muchas herramientas, sin tener muchas habilidades, y es todo el periodo, ¿cierto?, de esta educación primaria, básica, secundaria, ¿cierto?, y técnica, universitaria, o las que vengan después, ¿cierto?, como un proceso extenso, ¿cierto?, histórico, pero que profundiza este desarrollo humano, porque en el fondo nos convierte, ¿cierto?, en el papel, ¿cierto?, en este rol que nosotros desarrollamos en la sociedad, ¿ya? Y todos tenemos un recuerdo, todos tenemos algo que decir al respecto, ¿ya? Y es importante, porque en el fondo todo lo que nosotros realizamos, todo lo que nosotros pretendemos, por lo menos realizar desde un oficio, desde una profesión, desde cualquier trabajo, tenemos que aprenderlo de algo o de alguien, o de alguna institución, o de alguna persona, o de un grupo de personas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proceso que indica, ¿cierto?, un desarrollo dentro de la sociedad de nivel cultural, pero que nos invita, ¿cierto?, a un rol concreto y específico a futuro. Luego, este proceso de formación académica, sea donde sea, en la institución que sea, es un generador también de la personalidad humana, porque tienen que entender que acá se gesta un proceso de socialización, ¿ya? Dentro de todos los grupos, ¿cierto?, que se tienen para socializar, es sin duda las instituciones educativas las más importantes en la vida de las personas, ¿ya? Donde se gestan justamente estos grupos, ¿no? Grupos de socialización sumamente marcados, lo que es la escuela, lo que son los profesores, lo que son los compañeros de colegio, ¿cierto? Los amigos que se van gestando, etcétera, etcétera, y que van marcando, ¿cierto? Dentro como un reflejo, ¿no? Nos van diciendo, bueno, cómo vamos siendo, en qué nos vamos convirtiendo, cómo nos vamos creando también como personas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, esta formación académica no está ajena a toda esta introducción que involucra, ¿cierto?, sociedad, que involucra cultura, que involucra también valores, ¿ya? Todo lo que se habló anteriormente está relacionado de manera transversal, ¿no?, en este proceso de desarrollo humano, en este generador de la personalidad, ¿ya? Pero si apuntamos, digamos, a lo medular de esta presentación, tiene que ver con lo siguiente. Dentro de este proceso de formación, nosotros, los profesores, ¿cierto?, entregamos contenidos académicos, independiente del área, ¿ya? Entregamos contenido académico. Pero estos contenidos académicos, ¿cierto?,
están ligados al raciocinio, independiente, insisto, del área académica, ¿ya? A la forma, ¿cierto?, de nosotros cómo conseguimos el área matemática, el área humanista, el área biológica, etcétera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, esta razón activa lo que nosotros llamamos el pensamiento, ¿no? Que es esta capacidad que tienen las personas justamente de formar ideas y representaciones de la realidad, ¿ya? Y poder también vincularlas, ¿no? Con otras, ¿ya? Y en donde además se almacena, ¿cierto?, toda la información que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, acá hay una unión, ¿cierto?, súper importante, que es el contenido justamente con el pensamiento, con las formas también que existen de pensamiento, ¿ya? Y es por eso que contenido y pensamiento son inseparables, eso es fundamental. Lo que uno va adquiriendo, ¿cierto?, en esta etapa de formación, independiente, insisto, del tipo de institución, del carisma que tenga, ¿ya? Contenido y pensamiento, ¿cierto? En el fondo, cómo yo voy adaptando, ¿no? De acuerdo a mis capacidades, ¿cierto? Todas estas formas de ideas y representaciones que los profesores me entregan son absolutamente inseparables, ¿no? El pensar requiere de un contenido, requiere de algo, ¿cierto? Que me encienda la ampollita y diga, ah, claro, bueno, aquí hay una lógica, ¿no? En el 1 más 1 es 2, ¿cierto? O en historia existe una causa, un desarrollo y una consecuencia de los actos, etcétera, etcétera. O sea, este pensar requiere contenido, yo requiero, para poder pensar, requiero entender, comprender, analizar, interpretar, ¿cierto? Algún valor, algún ejercicio matemático, algún proceso histórico también, ¿ya? Y por otra parte, el contenido es la estructura base del pensamiento. O sea, yo no puedo tener pensamiento si no estoy pendiente o concentrado, ¿cierto?, en lo que el profesor, o lo que yo también soy capaz de leer a partir de la metacognición, ¿ya? De lo que soy capaz de aprender y generar a partir de la metacognición, ¿ya? Entonces, la única capacidad que tenemos de ocupar, ¿cierto?, para aprender, ¿ya?, es el pensamiento humano. O sea, la única manera que tenemos nosotros para aprender, para asimilar, ¿cierto?, para retener, comprender, aprender, ¿cierto?, todo tipo de contenidos, es sin duda el pensamiento humano, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta al respecto? ¿No? O sea, acá, la idea más importante es que siempre tienen que pensar que se descubre, se crea, se analiza, ¿ya?, contenido a través del pensamiento. O sea, no hay otra forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque además nosotros, nuestro mismo cerebro, ¿cierto?, va organizando, va transformando, ¿cierto?, adaptando las ideas, las va asimilando también. Por eso que se habla de aprendizaje significativo cuando los profesores somos capaces, ¿cierto?, de asimilar los contenidos con la realidad directa de nuestros estudiantes. Porque entre más ajena lo ven, pareciera ser que más desmotivado se siente el estudiante, como que le hablan de elementos muy abstractos que finalmente no logra entender, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Entonces, el pensamiento crítico, aquí aparece el pensamiento crítico como una forma, ¿cierto?, de pensamiento, ¿ya? Pero ¿qué significa en el fondo el pensamiento crítico? O por lo menos esta forma, ¿cierto?, de pensamiento crítico. Esencialmente tres pasos súper importantes, ¿no? Que tiene que ver con comprender, evaluar y resolver, ¿ya? Comprender un contenido, ¿cierto? Evaluar un contenido y finalmente asimilarlo, realizar propuestas, proyectos, ¿cierto? Que tengan que ver con el mejoramiento de la sociedad. El pensamiento crítico es una habilidad humana integral, ¿cierto? Que está en el currículum y que es transversal en todas las áreas, ¿ya? Provee herramientas, ¿cierto? Para internalizar todo lo que son los contenidos, ¿cierto? Para comprenderlos, para evaluarlos y para eh, finalmente resolverlos, ¿ya? Y con importancia, ¿cierto?, por los cambios acelerados producidos por la tecnología, ¿ya? Esencialmente, o sea, estas tres habilidades, ¿no? El comprender, el evaluar y el resolver, son tremendos desafíos para todos los profesores en toda la área, ¿ya? Eh, este pensamiento, además, es sin duda, este tipo de pensamiento, el pensamiento crítico, es de los más integrales respecto de el currículum escolar, ¿ya? Porque como le he dicho, pareciera ser que está muy ligado al área humanista, pero no es así. No es así.
¿ya? Hay muchas formas que han cambiado. Uno puede pensar, y si uno se pone a pensar incluso hacia atrás y dice, oye, pero, pucha, ¿por qué si a mí me gustaban las matemáticas, después me dejaron de gustar? Y uno al final se pone súper crítico, ¿cierto? Porque uno piensa que ese profesor de matemática que lo estuvo haciendo puras guías nomás, bajo ninguna circunstancia logró motivarlo, ¿ya? O el profesor de historia, ¿cierto? Que finalmente se paraba adelante y a lo mejor leía puros libros, qué sé yo, y no logró o no fue capaz de desarrollar formas de pensamiento, ¿ya? Que quedó atrás motivando esta forma de pensamiento. No sé si me logro explicar, ¿sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eh, Vamos al análisis de caso que tiene que ver justamente con esta área de la información, ¿no? La cultura de la información. Bueno, estamos sin duda en una revolución digital, eso no cabe duda, el siglo XXI, ¿cierto? Fines del siglo XX y sobre todo en lo que ha sido el siglo XXI, tenemos una revolución digital que ha proliferado montones de artefactos, ¿cierto? Que nos han simplificado la vida, ¿ya? El celular, el computador, ¿cierto? Lo que es la misma tablet, ¿no? El internet que nos ha permitido que toda la información esté disponible en cosa de segundos. Si yo quiero saber alguna noticia de algún otro país, digamos, lo tengo de manera inmediata. Ya esta revolución digital sin duda ha marcado y probablemente es muy difícil hacer una evaluación hoy, ¿ya? Evaluación respecto del impacto. Podemos verlo de manera muy coyuntural, ¿no? Muy periodística, pero no de manera histórica todavía. Han pasado muchísimas cosas, muchísimos eventos, muchísimos cambios, ¿no? Que nos han permitido, ¿cierto?, que esta revolución digital nos cambie la vida, nos facilite la vida por una parte, pero también tenga consecuencias, tenga luces y sombras, ¿no? Como toda revolución, ¿ya? Eh, el problema no está en los instrumentos, ¿no? El problema probablemente tampoco está en el punto número 2, que es la inmediatez, ¿ya? Esta inmediatez de saber en el momento lo que está pasando probablemente nos lleve a ciertos elementos que no corroboren o no nos permita corroborar la veracidad de la información que estamos recibiendo, ¿ya? Nuestros jóvenes, ¿cierto? Nuestros estudiantes están minuto a minuto, segundo a segundo, recibiendo información, ¿cierto? Sin filtrar, obviamente, lo que es verdadero o de lo que no corresponde, ¿ya? ¿Ya? Lo que no es correcto, digamos, en términos de comportamiento, ¿cierto? Y esta inmediatez puede, insisto, puede ser un arma de doble filo, para bien o para mal, ¿ya? Ahora, lo importante o lo interesante viene en el punto número 3, ¿cierto? En la intencionalidad. Y aquí aquí es donde creo yo que la intencionalidad detrás de la área de información le da la justificación justamente al pensamiento crítico, absolutamente, ¿ya? Que vamos a ligar con valores próximamente. ¿Por qué razón? Porque toda la información, ¿cierto?, se entrega de manera libre, ¿ya? Uno no sabe quién está detrás del computador, ¿cierto?, de la pantalla, detrás del celular, ¿cierto? ¿Ya? Y detrás de cada información existe también una intención que es variada, ¿ya? Toda información, bueno, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Desde todos los medios de la comunicación, pero pareciera ser que es más fácil estar detrás de una pantalla, ¿cierto? O detrás de un celular para poder justamente entregar una información que está ligada a intereses, ¿ya? Y eso es súper importante que también nuestros estudiantes lo sepan, lo manejen, no como verdad absoluta, sino que también entenderlo como intereses. Todas las personas tenemos intereses, sin lugar a dudas, todas las instituciones las tienen, ¿ya? Y de todo orden, ¿no? Políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, artísticas, etcétera, las tienen. Todas las instituciones, ¿ya? Sin lugar a dudas. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Todas las instituciones las tienen, ¿ya? Ahora, el problema está en el tipo de interés que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la intencionalidad que tiene
¿cuál es la relación fundamental que tiene la intencionalidad? Bueno, es obviamente, ¿qué es lo que desea, qué es lo que persigue? Obviamente es influir en el pensamiento de las personas, ¿ya? Influir en su pensamiento, influir en sus acciones, ¿ya? La idea es transformar opiniones, transformar acciones, ¿ya? Detrás de las personas. Y por lo tanto, todo lo que es este informacionalismo, ¿cierto? Genera sensibilidad, ¿ya? Genera eh, exacerbar ciertas pasiones también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Hay información que es sensacionalista, que es muy polémica, ¿cierto? Y probablemente la intencionalidad de vender o por lo menos ofrecer esta información es justamente para qué, para llamar la atención, ¿cierto? Y poder publicar, ¿no? O darse a conocer en la misma sociedad, ¿ya? Esto manipula, lógicamente, los deseos, los prejuicios, los juicios, ¿ya? Y un montón de otras formas que obviamente se deben cuidar eh, y tenemos que abordar nosotros también como docentes, ¿no? Lo mismo podría pasar, con cuando nosotros, por ejemplo, le damos trabajos a nuestros estudiantes, ¿cierto? Y de repente podemos ver incluso contradicciones porque utilizan fuentes de Internet que no son, probablemente no son las apropiadas, ¿ya? Ahora, ¿cómo opera en este caso el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico permite, por lo menos en esta era, ¿cierto?, de la información, evaluar los contenidos, ¿ya? Evaluar lo que uno está leyendo, ¿ya? A través del cuestionamiento, ¿cierto? Y el cuestionamiento de la información, ¿cierto? Y obviamente de la realidad, es decir, de poder comprobar, ¿cierto?, que lo que se dice o lo que se muestra es coherente, ¿cierto?, con la realidad que estamos mencionando. Eh, y esto tiene que ver con la claridad, con la veracidad, ¿cierto? Con la precisión, con la profundidad, con la lógica y con la importancia que tenga cierta información, ¿ya? Es por eso que los profesores aquí tenemos que tener mucho cuidado también con lo que demandamos en nuestros estudiantes, sobre todo en este periodo de pandemia, que estamos utilizando bastante bastante el Internet, bastante las redes sociales, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí cobra una gran importancia justamente el pensamiento crítico a partir de esta habilidad que es justamente la evaluación, ¿cierto?, de contenidos o de lo que los profesores, digamos, podamos solicitar, ¿no?, a nuestros estudiantes, ¿ya? Y acá viene, claro, el gran filtro, ¿no? El gran filtro está justamente en los valores, ¿ya? Este pensamiento crítico está ligado a los valores justamente porque acá se actúa, ¿cierto?, ¿cierto?, los valores como un filtro, como un importante filtro. Y cuando hablamos de filtro, hablamos justamente de este control de los pensamientos y de lo que nosotros podemos llegar a hacer, llegar a pensar, llegar a actuar, ¿no? En el fondo, el cuidado con esta toma de decisiones que uno vaya a hacer respecto a la información que recibe, ¿ya? ¿Qué nos permite el pensamiento crítico? Nos permite razonar, ¿cierto?, estas temáticas, nos permite pensar, ¿cierto?, en el bienestar de los demás, ¿ya? ¿Cómo acojo, en el fondo, cierto contenido? Para bien, para mal, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo también destruir, no? Piensen ustedes en lo malicioso que genera, por ejemplo, el bullying, ¿ya? Eh, Toda acción, toda acción, toda decisión que tomen nuestros estudiantes, uno tiene que pensar de que se tienen dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, ¿ya? Y que estos caminos, el del bien y el del mal, ¿cierto?, están ligados a consecuencias, ¿ya? A consecuencias del aumento de la calidad de vida de las personas o la disminución, ¿cierto?, de su calidad de vida, ¿ya? Por eso es importante trabajar el pensamiento crítico y darle este aliño, ¿no?, este condimento tan importante como son los valores, porque se va a generar de manera automática, ¿ya? Esto no tiene que ver con la responsabilidad de los contenidos, sino que tiene que ver en cuanto a cómo nosotros somos capaces de manejar la información, cómo somos capaces de orientar, ¿cierto?,
todas las opiniones y las tomas también de decisiones. Porque acá por lo menos tenemos que la evaluación de contenido es el gran filtro, ¿cierto?, que se tiene para toda la información que constantemente nos está llegando. Ya nosotros mismos, ¿no? Como profesores, a través del WhatsApp nos llegan un montón de cadenas de informaciones que finalmente no sabemos si son o qué tan verdaderas son. Hay personas que finalmente la ignoran porque es demasiado el exceso, ¿cierto?, de información. ¿Ya? Pero vamos al pensamiento crítico y justamente lo que genera, ¿no? ¿Por qué es importante anclar justamente esta relación que existe entre los valores y el pensamiento crítico? O por lo menos, ¿qué tipo de valores genera el pensamiento crítico y cómo lo presenta? ¿Ya? Generación entonces de valores a partir del pensamiento crítico. ¿Ya? Por lo menos en esta presentación coloqué solamente algunos, para mi gusto los más importantes, los que tienen que ver con la ética y con la acción, digamos, de las personas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos el compromiso. ¿Ya? El compromiso. El compromiso, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, como un acuerdo voluntario, ¿cierto?, para generar acciones que fomenten una vida en armonía con la sociedad. ¿Ya? Va a existir compromiso en la medida que el estudiante sepa evaluar, ¿cierto?, bien una temática, ¿ya?, y sea capaz de tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Este grado de compromiso significa, en el fondo, tomar decisiones en favor del bienestar de la comunidad, sin lugar a dudas. ¿Ya? Ese tiene que ser, en el fondo, el norte, el objetivo, la meta principal que tengan los estudiantes, que se comprometan, digamos, con alguna campaña, que se comprometan con alguna labor, ¿cierto?, de ayuda a la comunidad. El compromiso es un valor sin lugar a dudas. ¿Ya? Luego tenemos la empatía. La empatía, algo que sin lugar a dudas es un tremendo zapato roto, digamos, hoy por hoy en la sociedad, ¿ya? Que se refiere a la comprensión activa, ¿cierto?, respecto del sentir que tienen las otras personas, ¿ya?, en cuanto a sus necesidades y problemáticas, ¿ya? Hoy por hoy cuesta bastante la empatía porque nosotros tenemos que pensar que el concepto de felicidad que tiene una sociedad como la nuestra, en un sistema económico neoliberal, capitalista, bastante fiero, ¿no? El concepto de felicidad se centra en el consumo, ¿ya? Entonces, este consumo nos hace ver, nos hace sentir mucho más egoístas, mucho mirándonos el ombligo, ¿cierto? Eh, Porque en el fondo la felicidad está entre más tenga cosas, ¿cierto? Eh, Pareciera ser que más feliz soy, ¿ya? Y esto quiebra este valor tan importante, ¿cierto? Y que se entrelaza, digamos, con otros valores. Eh, Perdemos esta capacidad de la empatía, es decir, de percibir, ¿cierto?, la vida emocional, el pensamiento, las emociones, ¿cierto?, del otro. Y del otro puede ser hasta mi más cercano familiar, un compañero de trabajo, ¿cierto?, hasta un ajeno, ya una persona que yo en definitiva no conozca. De eso se trata justamente esta generación que tiene el pensamiento crítico. Eh, la idea es experimentar de la manera más objetiva y humana posible cómo siente y cómo piensa el otro. ¿Ya? Sin lugar a dudas, un valor prácticamente desconocido en esta era del consumo, por decirlo de alguna manera. Otro elemento sumamente importante, todas se van relacionando, por si acaso, todos estos valores se van ordenando en cuanto a lograr, ¿cierto?, una mejor calidad de vida en la sociedad. Tiene que ver con la solidaridad, ¿ya? ¿Y qué significa en el fondo la solidaridad? Bueno, es un valor que tiene que ver con un sentimiento, con una actitud, ¿ya? Con lograr metas concretas, digamos, de ayuda a la comunidad más cercana, ¿ya? Significa actuar, significa realizar acciones, ¿ya? Significa apoyar ciertas problemáticas que en algún momento me pueden afectar a mí también, ¿ya? Se habla de que nuestra sociedad tiene un espíritu solidario. Sí, ojalá fuera así, ¿no? Y fuera siempre así, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estas problemáticas que alteran a la comunidad en algún momento también me pueden alterar, ¿ya? Y son situaciones difíciles, ¿no?, que uno tiene que entender, que también le pueden pasar a uno, ¿cierto?
y que presta muchísima atención y sobre todo una colaboración directa, ya en vivo y en directo, ¿cierto?, hacia otros. Luego tenemos el respeto, muy, muy transversal, ¿no? Que tiene que ver con esta consideración, ¿ya? Que nos permite aceptar, valorar, apreciar, ¿ya? La razón y los actos, ¿cierto?, que realicemos en torno al derecho de las personas, ¿ya? Entendiendo que todas las personas tenemos derechos, entendiendo que, que todas las personas tenemos un valor independiente del sexo, de la edad, ¿ya? De nuestra situación social, ¿ya? El respeto incluso me atrevería a decir que es muy transversal a los otros tres que hemos analizado, ¿no? No puede haber compromiso sin respeto, empatía sin respeto, menos solidaridad sin el respeto necesario. El respeto nos lleva a vivir en armonía, sin lugar a duda, ¿ya? Porque es basal, ¿ya? Y se piensa siempre que tiene que ver con las ofensas, ¿no? Que tienen que ver con los prejuicios, ¿ya? Muy transversal, muy, muy, muy transversal. Este es muy propio del pensamiento crítico porque habla del trabajo en equipo, ¿ya? Y cuando hablamos del trabajo de equipo, ¿cierto? Hablamos de una estructura organizativa de personas, ¿cierto? Que coopera para lograr un fin común, ¿ya? Como el pensamiento crítico se trabaja justamente en los establecimientos educacionales, somos los profesores los que tenemos que generar este trabajo en equipo siempre, ni siquiera en grupo, en equipo, ¿ya? Porque un equipo es capaz de lograr una meta en común, en cambio en grupo, digamos, cada uno hace una parte, otros no las hacen, qué sé yo, es una dinámica clásica, ¿cierto?, en los colegios. Pero para esto también se necesita organización, ¿no? Y somos los profesores los que tenemos que fomentar justamente este trabajo en equipo, hacer entender a nuestros estudiantes que en el mundo adulto se trabaja en equipo, ¿ya? Y que los trabajos en equipo tienen resultados exitosos cuando existe el compromiso, cuando existe el respeto, ya cuando existe también la empatía, etcétera, etcétera. Insisto, todos estos valores están muy, muy relacionados, ¿no? Para el logro, ¿cierto?, de metas o problemas también que se puedan resolver. La conciencia social aparece como otro valor propio que fomenta el pensamiento crítico, ¿ya? Y tiene que ver con este conocimiento, ¿no? Aquí hablamos de contenido propiamente tal, ¿ya? De conocimiento responsable, empático, comprometido, ¿cierto? De alguna causa social, ¿ya? Muy ligado también a la solidaridad, ¿no? Esta capacidad, ¿cierto?, nos permite reconocer y comprender los problemas que tienen las personas y no ser indiferentes, no estar ajenos, digamos, a este tipo de problemática. Entender que en la vida existen muchísimas más necesidades que recursos, casi como un problema teórico, ¿cierto?, de lo que es la economía propiamente tal, ¿ya? En séptimo lugar, la responsabilidad, también entendía como un valor muy, muy transversal. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad significa cumplir con los compromisos adquiridos, ¿ya? En el fondo, dar fe de que efectivamente yo haré, digamos, realizaré o realizo, ¿cierto? Una acción con la cual me he comprometido, con la cual he evaluado, he sido capaz de analizar, de comprender y ahora soy capaz de resolver, ¿cierto? Con este valor llamado responsabilidad y que obviamente tiene que tender a fomentar el bienestar social a través de comportamientos lógicamente adecuados, ¿ya? De circunstancias y demandas que son también sociales, ¿no? Y responsabilidad también es asumir las consecuencias. No siempre actuamos de buena manera, sino que también actuamos de no tan buenas maneras, ¿ya? Entonces, asumir conscientemente esta consecuencia tiene que ver también con nuestras intenciones. Lo importante es que la responsabilidad nunca nos falle, por lo menos para, para realizar el bien, ¿cierto?, hacia las demás personas, ¿ya? Hacia nuestra sociedad sobre todo. Y finalmente, el último valor anclado al pensamiento crítico es el liderazgo, ¿ya? Esta es una habilidad que se puede trabajar, ¿ya? Uno como docente, uno ve, digamos, puede distinguir a los estudiantes que son líderes, pareciera ser eh, con estos liderazgos medio innatos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el liderazgo justamente se trata de influir, ¿ya?, en la forma de ser o de actuar de las personas. Entonces las va cambiando. Hay personas que son muy, muy motivadoras, ¿cierto? En cuanto al desarrollo de ciertos trabajos, ¿no? Eh, Justamente esta habilidad
esta habilidad en el pensamiento crítico, ¿no? Permite motivar, permite organizar, ejecutar acciones, ¿no? Para el logro de un objetivo final, ¿ya? Y ahí los profesores somos también muy responsables, ¿no? De cuando armemos equipos de trabajo, bueno, tener algún líder, ¿cierto? Que se haga responsable del trabajo, ¿cierto? De cada uno de sus estudiantes, y en donde cada cual también pueda ejercer una labor para justamente el triunfo o el logro, ¿cierto? De ciertos objetivos. La pregunta en esta actividad reflexiva es bastante sencilla. ¿Es posible entender el pensamiento crítico sin valores humanos? Bueno, obviamente la respuesta es no, ¿ya? Es imposible. El pensamiento crítico está ligado a los valores humanos de manera directa, de manera indirecta, de manera transversal, ¿ya? Pero somos los docentes los que le damos este matiz, ¿ya? Este color fundamental. ¿Ya? Somos los docentes los que tenemos que proponer, ¿ya? Llevar hacia adelante este pensamiento crítico de manera que tenga como resultado estos valores, ¿ya? Valores que están sumamente ligados en estos 3 pasos que tiene el pensamiento crítico, que es comprender, evaluar y finalmente tomar decisiones, resolver, actuar. En cuanto a la conclusión, bueno, generar pensamiento crítico en nuestros estudiantes significará tarde o temprano una actitud integral y acciones concretas para el bienestar de las personas. La idea justamente es colaborar con la calidad de vida, ¿cierto?, que todas las personas tenemos y nos merecemos. Entre más construyamos, ¿cierto?, iniciativas que nos puedan servir, no sé, desde una campaña de reciclaje, desde descontaminación de las playas, etcétera, etcétera, vamos a ser capaces, ¿cierto?, de tener una vida mejor. Pero eso depende mucho, mucho, ¿cierto?, de nuestra labor, de cómo ocupamos, ¿cierto?, estos contenidos para aplicar este pensamiento crítico. No se olvide nunca, ¿cierto?, que el pensamiento está unido a los contenidos, ¿ya? Y ese es un campo abierto que tenemos que aprovechar, ¿ya? Sin lugar a dudas. ¿Podemos cambiar nuestras metodologías como profesores? Por supuesto, ¿ya? Es la idea, porque más allá de querer llegar a ciertos contenidos, tenemos que llegar a la transversalidad de habilidades y valores, ¿cierto?, como las que estamos analizando en estos momentos. Bueno, esta imagen nos muestra más que liderazgo, o sea, esta imagen, ¿ya?, de una persona ayudando a otra a poder escalar parte de la cima de la montaña, está ligada a prácticamente todos los valores que hemos analizado en esta presentación, ¿ya? La reflexión final, ¿cierto?, del gran Gandhi, ¿cierto?, este pacifista, ¿ya? Tiene que ver justamente con la siguiente frase, termino con esta reflexión, ¿no? Mantén positivo tus valores, porque tus valores se convierten en tu destino, ¿ya? Es decir, vamos a ser evaluados no finalmente por la cantidad de trabajos, oficios o cartones, digamos, que tengamos, sino que vamos a ser finalmente evaluados por nuestros valores, ¿ya? Y eso es lo que nos convierte en personas, eso es lo que finalmente nos da fundamento y entrega estos rasgos de de socialización que nosotros tenemos, ¿ya? Eh, y tiene que ver justamente con esta responsabilidad, con esta tarea que tenemos los profesores, ¿cierto?, de implementar el pensamiento crítico como una habilidad, como un tipo de pensamiento que nos va a permitir un campo abierto, como les decía recién, para generar valores, no tan solo los que yo les he presentado en esta ponencia, sino que un montón de otros más, dependiendo obviamente del área de estudio. ¿Se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr. Les voy a dejar ahí mis datos por si me quieren consultar, digamos, algún elemento, y no sé si alguien tendrá alguna pregunta para ir terminando, porque viene otro webinar ahora. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda respecto a lo que les he comentado, alguna opinión. A mí me gustaría hacer una pregunta. Por favor. Si bien es cierto, claro, el pensamiento crítico y reflexivo, en el fondo, ¿cómo
poder llevarlo al aula de manera concreta. Digamos, usted mencionaba como con cualquier actividad y es transversal al currículum, es transversal a cualquier asignatura, ¿verdad? Estamos claros ahí. Pero de qué forma concreta, con una actividad precisa, en una X asignatura, yo lo pudiera llevar a efecto, porque a veces pienso que se confunde también el pensamiento crítico reflexivo frente a solo opinar sobre alguna temática. Se discute sobre algo, pero no me llevo nada nuevo, simplemente lo que yo sé, y lo que yo sé como preconcepto no necesariamente está en concordancia con lo que realmente es. Mire, ¿Cómo hacerlo? sí, sí, lo que pasa es que yo creo que las fórmulas tiene que ver con un montón de factores que son tanto como del docente como factores externos. ¿Por qué? Y me explico. Porque obviamente yo no podría responder por un área que no me corresponde, por ejemplo, ¿ya? No podría entregarle así como una fórmula, ¿no? Pero sí le podría decir que si uno pudiera cumplir ya con estos pequeños pasos que yo les presenté, que era el comprender, el evaluar y finalmente el resolver, yo creo que uno está cumpliendo por lo menos los pasos más básicos que el pensamiento crítico nos presenta, ¿ya? Insisto, independiente de el área que uno tenga, porque usted me dice en concreto, yo no podría responder a lo mejor por mi área, ¿ya? Pero... ¿Y cómo podría plantear usted desde su área un por ejemplo? ejemplo, le voy a mostrar dos ejemplos, ¿ya? Pongamos el ejemplo de los profesores de música, ¿ya? ¿Cómo un profesor de música motiva a un estudiante, por ejemplo, a tocar un instrumento? ¿Ya? Si uno se pone a pensar hacia atrás, uno decía, bueno, ¿sabes qué? A mí en realidad me gustaban estos instrumentos respecto de estos otros. Y el aprendizaje fue justamente motivador por parte del profesor, porque en realidad a mí no me gustaba tocar este instrumento, pero resulta que al final sí me gustó, porque el profesor en realidad fue capaz, ¿cierto?, de motivarme y llevarme y poner en práctica, por ejemplo, que yo puedo aprender, ¿ya? Y de asimilar, por ejemplo, que a lo mejor tocar guitarra sí me iba a servir, digamos, a futuro, o sí era súper importante, ¿ya? Eso tiene que ver con estos aprendizajes que son realmente significativos, ¿ya? Por eso le digo que hay factores internos que a lo mejor tienen que ver justamente con las áreas de estudio, pero con otros que son externos y que tienen que ver justamente con cómo yo, profesor, soy capaz de comprobar estos pasos que el pensamiento crítico tiene y que además generan valores. ¿Se entiende, no? Porque una cosa, ahora cuando usted me pregunta, ¿y cómo lo hago yo desde mi área? Yo como profesor de historia, por ejemplo, si quiero que los chicos tomen de historia y geografía, por ejemplo, y en geografía quiero que tomen conciencia, por ejemplo, de la contaminación de las playas, probablemente el pensamiento crítico no lo voy a desarrollar del todo si no soy capaz, a lo mejor, de ver y comprobar que un estudiante lo haga, o quizás generar y motivar aún más y llevar a un grupo de estudiantes y, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una limpieza, por ejemplo, vamos a pedir permiso, vamos a pedir, ¿cierto?, hacer una limpieza de las playas, porque fuera de todo aprendizaje a lo mejor científico, que puede quedar ahí, que puede ser súper reproductivo, aplicar, esto tiene que ver con la aplicación, ¿no? Aplicar el contenido probablemente me lleve a un aprendizaje significativo y me lleve a una toma de conciencia y a una toma de decisiones que va a ser importante para el futuro, ¿ya? No sé si logro explicar con el ejemplo de la música y con el ejemplo de historia, ¿ya? O sea, en el fondo se trata de comprobar empíricamente, ¿cierto? En la práctica, ¿cierto? Que el estudiante haya asimilado los contenidos, ¿ya? ¿Me explico? Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Sí, yo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una de las cosas que quería, no sé si complementar, pero una de las cosas que sí me llamó la atención y es algo que tiene que ver y que está muy linkeado con nuestra labor como docentes, tiene que ver con el miedo que tienen muchos a ser directo y a exponer su opinión respecto a algo, la intencionalidad al final que hay detrás de la enseñanza.
el pensamiento crítico, a mi juicio, tiene que ver mucho con todos estos valores que se recalcan en el tema de la importancia de la conciencia social, de la responsabilidad de hacer, por ejemplo, soy profesora de inglés, este concepto en inglés que se llama accountability, hacer que las personas sean responsables y que se hagan cargo y reconozcan el impacto que nuestras acciones tienen. A mi juicio, el tema del pensamiento crítico es bastante relevante, pero al mismo tiempo es un poco inútil si no somos bien claros con cuál es nuestra postura y la forma en la que nosotros llevamos el pensamiento crítico, una forma de reflejar un poco cómo nosotros pretendemos enseñar a los chiquillos. Me he dado cuenta que dentro de la escuela, en lo tradicional, se intenta enseñar un poco esto, pero muchos de los profesores se mantienen bastante neutros. Y, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a la conciencia social, no se tratan temáticas que podrían ser relevantes para que los chicos también puedan discutir o puedan investigar o puedan también ejercer su opinión o empezar a derribar a lo mejor algunos mitos. Em, entonces, también pensando en lo que había comentado Ana, eh, tiene que ver con eso también. O sea, cómo podemos nosotros fomentar el pensamiento crítico tiene también que ver con cómo nosotros nos paramos y cómo nosotros también pensamos nuestra carrera y nuestro trabajo. Y a lo mejor poner un poco también al escrutinio de los mismos chicos el cómo podemos mejorar esto. A lo mejor ¿cómo creen ustedes, si estamos enseñando matemáticas, cómo creen ustedes que podríamos cambiar las formas en las que enseñamos matemáticas? De esa forma se podría aplicar el pensamiento crítico porque los mismos chicos investigarían y se pondrían al tanto de cuáles son a lo mejor las mejores herramientas que ellos necesitan o las que nosotros podríamos proporcionarles. Sin embargo, siento que al tener a lo mejor una escuela específica para nuestra enseñanza, así como para nuestra formación como profesores, eso lleva también como a limitar un poco los espacios para poder aplicar este pensamiento crítico y al mismo tiempo generarlo en aprendizaje significativo para los estudiantes y que al final les haga sentido. Porque estoy segura que al menos mis estudiantes han escuchado pensamiento crítico muchas veces, pero ninguno o muy pocos han podido realmente hacer sentido de lo que esto significa y poder aplicarlo en su vida diaria. Eso, gracias. No, le agradezco. Yo creo que usted ha dado, yo creo que ha dado en el clavo respecto de, de los contextos en que los docentes nos desenvolvemos también. Porque, no sé, nosotros podemos entrar a una institución y resulta que esa institución también tiene varios límites, ¿no? Tiene varias necesidades. Entonces los profesores no podemos generar expectativas respecto de a lo mejor de una habilidad que no vamos a poder llevar más adelante, ¿ya? Si yo estoy en una escuela, a lo mejor una escuela rural, tendré que limitarme, digamos, a ese espacio en la cual los niños viven, y probablemente de ese espacio que a lo mejor uno podría considerar, pucha, es súper básico, pero yo puedo marcar, de alguna manera, puedo marcar estos pasos de igual manera. O sea, aquí viene el ingenio también de nosotros los profesores, ¿ya? De no... uno tiene que entender que muchos modelos exitosos que nosotros tenemos, ¿no? Como docente, son aquellos docentes que en realidad cuentan con re pocos recursos, ¿ya? Para poder enseñar. Y no quiero así como culpar, digamos, a nuestro gremio, porque en realidad hay muchos docentes que son tremendamente ingeniosos para sus clases y se las arreglan, digamos, para generar un montón de tipos de pensamientos en sus estudiantes sin tener grandes recursos, ¿ya? En las salas de clase. No quiero decir que nosotros tengamos que depender de los recursos externos, ¿no? Ni siquiera mencioné eso en esta presentación, sino que me refiero a que cada profesor tiene que tener, digamos, esa capacidad para ingeniar estos pasos de alguna manera y también remitirse a la realidad que tienen los estudiantes, ¿ya? Porque generar expectativas demasiado altas en una realidad donde no se me va a permitir, yo tampoco no somos, digamos, no hacemos magia, digamos, para crear fantasía, no es justo para los estudiantes, o sea, tenemos que remitirnos a la realidad, ¿ya? Y a generar metas que tengan que ver justamente con esa realidad, ¿ya? Por eso que cuando planteaba, por ejemplo, el tema del caso del profesor de música o el del profesor de historia, ¿cierto? El profesor de historia, en realidad,
logra a lo mejor el 60% del pensamiento crítico porque justamente falta la actuación, ¿no? Falta la toma de decisiones, falta el resolver, pero el resolver en concreto. Yo no saco nada con decirle a los estudiantes, ¿saben qué? La contaminación, incluso, estoy pensando, contaminación de las playas podría ser hasta transversal, lo podría trabajar con el profe de biología, con el de química, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y decir, oye, mira, aquí hay un trabajo súper potente, súper grande, multidisciplinario, ¿cierto? Pero no saco nada si los chicos a lo mejor ni siquiera conocen la playa, ¿ya? Ni siquiera conocen el mar o no tienen idea qué tan potente, ¿cierto?, pueda resultar la contaminación marina, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es complejo, ¿no? Es muy complejo. Yo no sé, pues yo en un área rural no podría hablar de la contaminación de las playas, porque sería súper difícil, digamos, llevar a esos chicos a la playa y entender de la contaminación marina. No sé si me logro explicar. ¿Ya? En el fondo, los profesores tenemos que ser ingeniosos con las realidades que también a las cuales nos remitimos. ¿Ya? Para lograr ciertas metas, por muy básicas o pequeñas que uno diga, hoy, pero esto es como súper básico, súper elemental, pero para un estudiante que va a aprender, créanme que no. Créanme que puede ser una cuestión súper importante. ¿Ya? Nunca hay que subestimar, digamos, las realidades en las que uno trabaja. ¿Ya? Para nada. Por el contrario, las expectativas siempre tienen que ser reales al respecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Yo quisiera decir algo. Por favor. Yo creo que los estudiantes pueden dar mucho, ¿ya? A veces nosotros sentimos de que ellos están a un nivel, nosotros siempre podemos subirlo más, ¿ya? Porque potenciarlo, cada uno viene con un potencial que nosotros como docentes tenemos que sacar. Nosotros tenemos que enseñarles, ¿cierto?, a sacar ese potencial mediante, por ejemplo, debate, intercambio de puntos de vista, exigir, por ejemplo, respuestas elaboradas, ya que ellos puedan, ¿cierto? Por ejemplo, generar estrategias de aprendizaje mediante proyectos, ya que sea un desafío para ellos, ya hacer, tenerles como encrucijada de problemas que ellos qué harían frente a ese problema y que puedan dar una solución. Y ahí estarían actuando en el pensamiento crítico. Podríamos, yo por ejemplo estoy apuntando con los chiquillos a fortalecer lo que son las habilidades y las competencias. ¿Ya? Primero que nada, también enseñarle a ellos que es un valor, que es una competencia, que es una habilidad. Ellos muchas veces no saben. Cuando uno les pregunta, casi siempre ellos hablan de valores. No saben lo que son las habilidades, no saben. Entonces, que ellos también sepan, para que ellos también sepan conocerse ellos mismos. Porque si ellos se conocen ellos mismos, ¿cierto? Ellos también empezar a bajar también lo que es la autoestima, ¿cierto? Actitud positiva, porque yo lo que encuentro que si tenemos actitud positiva, más sabiduría, ¿cierto? Tendríamos un pensamiento más crítico. Ya eso es como lo que yo más o menos pienso. Le agradezco porque yo entiendo que el contexto en el que usted trabaja es súper necesario realizar este marco conceptual. ¿Ya? Súper importante, o sea, cuando usted dice para que ellos se reconozcan, ya que en el fondo se los va a llevar a una autodeterminación, es decir, se van a autorreconocer y decir, oh, yo, no sé, pues a través de este valor puedo llegar a tal cosa, o sea, y es una cuestión que pareciera ser tan básica, pero es tan elemental, que no todos los profesores trabajan, porque probablemente muchos vamos a entender de que no, es que los valores vienen de la casa, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar justamente con lo que vamos a recibir en términos de fondos valóricos, que son nuestros estudiantes, pero no siempre es así. Yo creo que establecer, como dice acá la colega, ¿cierto? Aquí establecer estos marcos conceptuales, ¿no? Para poder trabajar y entender en un mismo lenguaje, ¿no? Lo que uno quisiera, digamos, lograr con sus estudiantes, me parece extraordinario como estrategia, ¿cierto? Como estrategia básica, ¿cierto? Para trabajar con los estudiantes. Porque, insisto, esto habla de una estructura, independiente de la de los niños, ¿cierto? Esto habla de una estructura en donde vamos a tener un lenguaje común, ¿ya? Y en una realidad que no va a tener expectativas más allá de las que no corresponden, ¿ya? ¿Alguna última duda, alguna consulta para ir terminando? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, les agradezco entonces su presencia, de verdad. Espero que les haya gustado
esta presentación, bueno, y cualquier cosa me pueden escribir, después si quieren también les puedo dejar el link donde pueden rescatar, digamos, esta presentación también, o si me quieren pedir, digamos, me pueden escribir, ¿ya? No tengo ningún problema. Así que les agradezco a ustedes también poder compartir sus propias experiencias, ¿ya? Que tengan una muy buena tarde. Bueno, y cualquier consulta me la pueden hacer aquí en el chat. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.